En la actualidad se habla mucho del crecimiento espiritual y cada día más personas son curiosas e indagan en el maravilloso proceso de la superación personal. Por eso, si tú estás comenzando y quieres mi aporte, te traigo los 5 libros que desde mi perspectiva y conocimiento no debes dejar de leer durante esta transformación. Hola, mis maestros, mi nombre es Juan Carlos Cubillos y sean todos bienvenidos a Maestros del Ser. Antes de comenzar este video te recuerdo que estamos subiendo videos semanalmente y si te gusta por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que gracias por tu apoyo y sin más que decir, comenzamos. Muchas veces me preguntan, pregúntame. Juan Carlos, ¿qué libro me recomiendas para el crecimiento espiritual? ¿Qué libro puedo leer? Ya que quiero aprender sobre esto o aquello. Y realmente son infinitas las posibilidades. Y temas, aparte de lo que te decía ahorita hace un momento, son muchas las posibilidades y libros. Y más encima en este tema del crecimiento personal, si vamos a hablar hay muchos temas que abarcaría el tema del crecimiento personal o espiritual. Pero los libros que te traigo el día de hoy en este top 5, te diría que son base para comenzar en cualquiera de estos caminos. O sea, es muy importante desde mi perspectiva que son libros que son fundamentales en el comienzo de este proceso. Antes de comenzar, pues como te digo, quiero hacerte la aclaración que estos libros son muy fáciles de leer y que te darán una perspectiva clara de todo lo que estos autores de estos libros nos quieren manifestar en sus escritos. Entonces, comenzamos con el número 5. El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Robert Fisher fue un autor estadounidense de origen judío y autor de guiones de comedia en el cine, de obras de teatro musicales y de libros de motivación y autoayuda. Y en el año de 1989 nos regala este libro que desde mi opinión es una analogía maravillosa, que nos lleva a un mundo de fantasías, pero también te confronta en tu realidad. Es un maravilloso escrito donde nos enseña a superar las adversidades que tenemos como seres humanos. Y nos deja una gran moraleja, dirigida a los adultos. De verdad, realmente te diría que este libro, cuando lo comienzas a leer, parece un cuento de hadas, pero realmente cuando vamos profundamente y te confronta, te das cuenta que nos deja una moraleja a nosotros los adultos con respecto al sentido de la vida y de lo que aparentamos, de las apariencias que tenemos y de el montón de adversidades que tenemos y cómo nos frenamos, cómo nos cerramos. En este libro Robert Fisher nos da las infinitas posibilidades de cómo podemos tomar la rienda a la hora de tener esas adversidades o esas situaciones que tal vez en algún momento nos complican la vida. Entonces te lo recomiendo. Número 4. Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, como creo que todos han escuchado, este libro es uno de los más famosos y diría que es el más famoso de Miguel Ruiz. Es un autor y escritor mexicano que en el año de 1997 tiene la idea y publica este libro que diría que es su obra más conocida. Hay otras muy buenas que en algún otro capítulo o en algún otro video les voy a recomendar, pero diría que la más comercial y que lo lanzó a él fue esta de Los 4 Acuerdos. Este libro de Los 4 Acuerdos está basado en la cultura tolteca. Y Miguel Ruiz en este libro simplemente nos da a entender cómo podemos modificar ese sistema de creencias que nosotros vemos como complejo en cada uno, y basándose en unos principios de la cultura tolteca nos explica cómo nosotros llegamos a tener estos 4 acuerdos con nosotros mismos para tatuárnoslos, te lo digo yo, y poder empezar a transformar ese proceso espiritual o de superación personal con nosotros mismos.
Entonces te lo recomiendo mucho porque sé que te va a gustar y es, mejor dicho, vuelvo y repito, recomendadísimo. Número 3. Los 53 Sutras de Siddhartha Gautama, el Buda, es uno de mis favoritos libros. Yo creo que algunos han escuchado sobre Siddhartha Gautama o el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, o muchos le dicen Sakyamuni. El Buda fue una persona que fue un Buda en el noroeste de la India antigua. Y sobre sus enseñanzas y sobre su vida se han dicho muchas cosas. De por sí fue el creador de la cultura budista. Aproximadamente se habla, no hay unas fechas muy exactas de su tiempo de nacimiento. Se dice que nació entre el 563 al 483 a.C. y murió entre el 483 y 368, entre esos años, aproximadamente a los 80 años. Nació en Lumbini. En esa época las ciudades se llamaban reinos, entonces Lumbini, que era la capital del reino de Sakya, que ahorita actualmente es el Nepal. El Buda dejó estos 53 pasos que debemos tener en cuenta para la iluminación, llegar al nirvana, como le quieras decir, la liberación, ¿sí? Se los recomiendo muchísimo. Es un libro muy fácil, son 53 pasos que hay que tener y muchas de las frases que tú sigues viendo ahora actualmente en muchas redes sociales y todo, que tú dices esa frase siempre, tal vez te vas a dar cuenta que vienen del Buda, de Siddhartha Gautama. Vamos con el número 2. Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Este libro es espectacular, aparte de que Wayne Dyer, psicólogo, escritor de libros de autoayuda estadounidense, es uno de los referentes más grandes en el tema de autoayuda, superación personal. En el año de 1976, él había sacado un libro en el 75, ahorita no recuerdo bien el nombre, y pues le fue bien, pero lanza este libro en el 1976. Lo recuerdo como si fuera ayer. Un bestseller. O sea, es algo que, como se dice, la rompió. Y es considerado uno de los primeros libros del género de autoayuda. Antes teníamos libros y teníamos los referentes Krishnamurti, teníamos psicoanálisis, teníamos a Carl Jung, teníamos a Sigmund Freud. Bueno, teníamos, pero en el tema como de autoayuda, Wayne Dyer con este libro se vuelve un referente a nivel mundial con tus zonas erróneas. Entonces es uno de los primeros libros referenciados como de autoayuda. En esta obra Wayne Dyer nos muestra de una manera muy sencilla, muy agradable de cómo debemos alcanzar esa felicidad, cómo tomar riendas de nuestra vida siendo responsables de nosotros mismos, de nuestros actos, siendo responsables de todo lo que pasa en nuestras vidas, y nos lleva a comprometernos a nosotros mismos. Realmente ese libro es muy recomendable. Antes de ir con el número 1, quiero hacer unas menciones honoríficas. El libro Dejar ir, el camino de la liberación, de David Hawkins. El maestro David Hawkins es un maestro que incluso fue un gran referente para Enrique Corbera. No sé si han escuchado hablar de Enrique Corbera. De por sí, Enrique Corbera en los últimos libros, en los últimos 4 o 5 libros de David Hawkins, es el que hace los prólogos. Es un gran referente y es en este libro Dejar ir, que es el último libro que saca el Dr. David Hawkins, nos enseña a trascender los niveles de conciencia aprendiendo a dejar ir. Entonces básicamente les dejo ese dato para que si quieren curiosear por ahí, busquen este libro Dejar ir, el camino a la liberación, de David Hawkins. Otro de mis menciones honoríficas sería Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. El doctor Daniel Goleman básicamente instauró este término de la inteligencia emocional, y diríamos que el zar de la inteligencia emocional, porque en el gran libro de la inteligencia emocional, que es un libro un poco pesado, pero es un libro que al final terminas aprendiendo mucho a distinguir cómo trabaja el cerebro racional del emocional, y empiezas a entender también cómo trabajan esos 5 pilares básicos de la inteligencia emocional para entenderlos, gestionarlos y asimismo coger estas emociones y hacerlas propias, y también aprender a cómo gestionar
las emociones que recibes de los demás. Y mi otra mención honorífica es un libro que es El Curso de Milagros, escrito por Helen Schucman, y para muchos es la Biblia de la superación personal. ¿Por qué no lo dejé en el top? Porque es un libro que no es tan fácil de digerir. Tienes que estar preparado para leer el libro porque tal vez te puede confrontar. Muchos de los grandes pensadores hablan de este libro, desde Wayne Dyer, desde Eckhart Tolle, desde David Hawkins. Muchos están basados en el libro y por eso les decía yo que Curso de Milagros es un sistema de estudio autodidacta que lo que nos ayuda es como a despertar ese camino espiritual a través del poder del amor y a través del poder del perdón. Y vamos con el esperado número 1. Con el número 1, El poder de la hora de Eckhart Tolle. ¿Qué puedo decir de Eckhart Tolle? Es un guía espiritual impresionante, escritor alemán. Ha tenido obras muy reconocidas, pero en el año de 1997 publica este excelente escrito, esta excelente obra, la cual al día de hoy es muy reconocida a nivel mundial y ha sido traducida a más de 33 idiomas. Entonces el poder de la hora nos enseña también a cómo aprender a escuchar sin generar ningún tipo de juicios enfocados en nuestro presente. Entonces es un libro que les recomiendo, no les voy a hacer más spoilers sobre el libro porque la idea es que ustedes vayan y lo lean. Ay, ahora ya entendí. Realmente se las súper recomiendo estas obras. Sé que quedaron muchas por fuera y esto va a ser para más videos. Porque como le digo, estos son comenzando, yo tengo muchísimos más libros para recomendarles, pero para comenzar les diría que estos 5 son lectura obligada para que ustedes empiecen en este camino tan hermoso que es la superación personal, el conocimiento de sí mismo, la conexión con su ser y empezar a ver toda esa transformación de miedos en amor. Espero que les guste. Y pues, maestros, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero me sigan apoyando, espero les guste, lo compartan, le den like, me comenten lo que quieran, preguntas o me quieran aconsejar algún libro. Ahí en la cajita de comentarios lo pueden poner sin ningún inconveniente. Recuerden que publicamos videos semanalmente y realmente cuídense mucho. Los dejo. Chao, chao.